Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 37 minutos, estamos de regreso en este sonar informativo. Ahora sí, con los Jueves de Mayol, tal como es una tradición. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, con todo el ánimo propio de un día jueves. La energía que el mate me da cada mañana. Y el café de Rafa. No hay energía, no hay café que aguante el día, digamos. Bueno, ya están. Comentemos esta columna de Alberto Mayol, que fue publicada en El Líbero. Sí. Donde Primero, nadie te ha pedido explicaciones por publicar en el libro. Sí, me han pedido por eso muchas mencioné explicaciones. que era en El Líbero. Me han pedido muchas explicaciones. Lo que pasa es que, y cuento, cuando me ofrecieron, yo nunca siempre estudio cada cosa en su mérito. No digo así como, no se te ocurre, es imposible, qué sé yo. Sino que estudié en su mérito. Y dije, mira, me podría servir, porque cuando uno tiene porque era una cosa semanal. Entonces, yo nunca escribo con unas semanales, porque no escribo cuando tengo ganas de escribir, digamos. Pero dije, bueno, de repente sería bueno para hacer toda una reflexión, si uno mira las columnas que he escrito en el libro, es toda una reflexión sobre la cuestión del liberalismo y el socialismo en general. Esta fue la única que en realidad dije, me había comprometido a escribir la columna semanal, y dije, en realidad esta semana voy a escribir sí o sí alguna sobre lo que pasó con Kramer. Entonces, la de ahí, pero en general trato de hacer ahí una reflexión un poco más amplia, y me parece que siempre es bueno ganar espacio en el otro, tener lo que se llama una orilla de Metallica, por favor. Una orilla de playa. Uno siempre necesita una orilla de playa. No, pero me parece bien, sí. O sea, sí. Así que, bueno, y sí, la columna, la verdad es que yo no había visto, no vi la Teletón, la verdad, y tampoco es que vea tele, así que apátrida. No. Pero al día siguiente vi el show de Kramer, que siempre me parecen muy buenos los shows de Kramer, y me llamó la atención un detallito. ¿Cuál? El detallito es que primero hay como una reflexión sobre el rol del humorista, sobre una sociología del humorista que está implícita en la columna, y es que el humorista de verdad, digamos, un tipo que no es chistoso, sino que es humorista, que construye una narración, en fin. Hay una diferencia entre un bufón y un payaso. Claro, exacto. Entonces, el humorista tiene como gracia, una de sus gracias, es que comprende hasta dónde puede llegar, de acuerdo al contexto. Por tanto, tú a través del humorista normalmente puedes leer qué pasa afuera, no solamente lo que pasa con él. Claro. Porque puedes decir, ok. Y a mí, Kramer muchas veces me llamó la atención porque de hace años, o sea, desde, no sé, antes del 2011, qué sé yo, que siempre partía la rutina poniendo a Piñera en una posición muy incómoda. Y como en la mitad para adelante lo empezaba a salvar, lo absolvía. y lo absolvía, nunca lo dejaba arriba, ni mucho menos. Pero de alguna manera se había sumado a este modelo, este modus operandi de Piñera, de que su ridículo podía ser un capital, ¿no? Y le servía. Claro. O sea, en la película, cuando a Piñera se le ve solo viendo la tele, es un personaje adorable en algún sentido. Claro. ¿No? Como que lo exculpa de toda su locura, ¿no? Entonces, de alguna manera, Kramer había encontrado ese lado. Como sublimar la cosa. Claro, ese lado, digamos, muy entre comillas, humano, digamos. Entonces, y lo había logrado poner sobre escena, y de alguna manera se entendía y hacía sentido. Entonces, en esta ocasión yo estaba mirando y diciendo, bueno, ¿en qué momento vendrá el momento en que viene el giro, ¿no? Y Piñera empieza a quedar un poquito más de chistoso, más amable, qué sé yo. Y no gira, y lo hunde más, y ya lo trata de miserable, y ya lo trata de esto, de qué sé yo, sino obviamente nunca decirlo directamente. Y lo entrega a los leones. Cuando uno esperaba que en el rosco en algún momento Claro. el tipo se destapara, digamos. Exactamente. No ocurre. No ocurre. Se hunde. No reconoce a su hermano ya cantando. No se da cuenta que tiene que donar la plata a la Teletón. O sea, una serie de cosas terroríficas. Entonces, y lo peor es que además lo confronta con un ser absolutamente falso como el Luis Miguel. Facho. Y facho. Es como Luis Miguel es el símbolo de los fachos jóvenes en México. Los fachos jóvenes se visten como Luis Miguel y se maquillan como Luis Miguel, ¿ya? Para una moda. O sea, el facho era un progresista, ¿ya? Entonces era una cosa rarísima y genial al mismo tiempo. Entonces, en medio de esto,
Lo más importante que ocurre es lo que pasa después. O sea, lo más importante es que ya, este tipo cruza la línea, ¿no? Se va a meter a territorio enemigo y declara impertinente todo ataque que le puedan hacer. Y luego de eso, el problema es que acusan el golpe. En vez de sublimarlo, Exacto. de hacer lo que había hecho hasta Siempre, ahora, claro. reírse de sí mismo, haber No tirado era la tema, talla, claro. ¿ya? Haber dicho yo si habría dado la plata a la Teletón, haber tirado a broma. Seguido jugando. ¿Ya? Pero no fueron capaces, porque el tema de fondo es que Kramer dijo algo que era cierto. Ese es el problema. Lo que Kramer dijo es que efectivamente la fórmula Piñera, la fórmula de gestión Piñera, que es una fórmula que él se le fue dando y él comprendió inteligentemente que funcionaba, que era, por ejemplo, cuando él estaba expuesto a casos judiciales, él hacía el ridículo a propósito. Claro. O sea, cuando él hace el ridículo en Fantasyland y qué sé yo, lo hace en medio de casos judiciales. Entonces, y él lo diseñaba ya. Lo que pasa es que yo creo, perdona que te interrumpa, pero creo que ahí se produce una combinación de cosas. Piñera entiende que cuando un misil lo sigue tiene que tirar flares. Sí. Y en algún momento descubrió que uno de los flares más apropiados era las piñericosas. Sí, claro. Y lo adoptó como estrategia, pero no fue fruto de la planificación, sino de la improvisación. Claro, pero le sirvió porque el recurso no estaba muerto. Claro. Y de pronto hoy día comprende que el recurso ya se agotó, que el recurso ya no existe, porque en el fondo lo que pasó con el caso Catrillanca es que lo que quedaba de majestad en los cargos y qué sé yo, lo que quedaba de institucionalidad se acabó. Y esto tiene que ver mucho con el eje de campaña de Piñera. Cuando uno lo mira en retrospectiva, entiende, esto es lo fantástico de la sociología, que uno finalmente en algún punto puede encontrar el momento de anudación de algo que venía de atrás. Porque cuando uno miraba toda la campaña de Piñera, uno siempre asumía que como que no, pero es que los tiempos mejores van a ser el tema. Como lo que ganó en la elección no fueron los tiempos mejores, sino que lo que ganó fue Chilezuela, el tema de fondo es el orden. Claro. El tema de fondo no es el dinero esta vez. El orden, que además es una de las principales deidades chilenas. Obviamente. Él es históricamente la principal deidad, un poquito a mal traer en los últimos años, pero una deidad fundamental. Y en ese sentido, o sea, yo he medido eso, yo he puesto la palabra orden, progreso, libertad, igualdad, y gana orden. Es la deidad tutelar del chileno. Exactamente. Entonces, ahora, eso cambió en los últimos años, desde el movimiento del dominio nacional cambió, y aparecía igualdad quitándole a orden. Pero eso es un conflicto, es un dilema, claro. Está en movimiento, no es definitivo. Entonces, es muy interesante que en el fondo el Chilezuela, porque ¿qué es lo que dijo Piñera en el fondo? Bachelet es un desorden, Venezuela es un caos, si seguimos por el camino de Bachelet vamos a llegar a Venezuela, claro. ¿Ya? Y yo vengo a traer entonces el orden y la gestión. El orden y la gestión. Y de repente llega, y esto no se parece mucho a la gestión buena, no se parece mucho al orden, ¿ya? Parece una comedia, o sea, literalmente, si no fuera porque es una tragedia, pero resulta que está el carabinero haciendo un video, digamos, con la polera que tiene, además, o sea, con todo un estilo, una visión de mundo, además demostrando que como que al golpe, claro, lo eligen fuertes y capaces de disparar, pero no digamos que muy tácticos y estratégicos, digamos. Entonces estamos hablando de cuando se desnuda todo eso, que no es solo Piñera lo que queda desnudo, todo una matriz. Eso es el horror, es la incomodidad total, y frente a eso el que nos vino a notificar, como fue Yerko Puchento, el que nos notificó de Bachelet. Sí, eso te iba a preguntar, si acaso también ahí hay ciertas similitudes en lo que pasó y en lo que fue quedando en evidencia con ese estilo. O sea, el principal analista político del ciclo Bachelet fue Yerko Puchento. Fue el que dijo, esto es lo que está pasando y esto es lo que está en juego. Y él que, sin golpear directamente a Bachelet, destruyó su aura alrededor. Porque en realidad estaba destruida, pero había que pegarle el empujoncito. Claro. O sea, claro, porque apuntaba a su principal fortaleza, que tenía que ver con la confianza. Además con la sensación de que ella nunca iba a ser un privilegio. Exactamente. Entonces, y él, ojo, y aquí es muy ridículo echarle la culpa al humorista, porque el humorista no hay humorista, por bueno que sea, capaz de crear algo que no exista. Es que mira, hay una cosa que el mundo conservador, o más conservador, nunca ha entendido.
y es que los artistas son antenas de la humanidad. Exacto. Ellos perciben ciertas cosas que el resto de la gente no logramos percibir. Lo dice un libro que se llama Anthem, de la canción de Ratch de los Temples del 2112, exactamente eso. Y los humoristas en particular tienen que ver con eso, con cruzar el límite de cuando se dice y cuando no, y que hace sátira sobre todo. Por supuesto. Y los conservadores que tienden, a no ser que acumulen estatuas, tienden a considerar el arte como una pérdida de tiempo. Insisto, a no ser que se roben estatuas o que manden a comprarlas, digamos. Y a los humoristas como una suerte de bichos molestos cuando hacen sátira. Pero tienen un valor fundamental en relevar hasta cuáles son las cosas que se pueden transgredir y cuáles las que no. Jerko Puchento transgredió todos los límites con Michelle Bachelet y la gente lo aclamaba porque al fin alguien se lo decía. De hecho, yo creo que fue como el catalizador de que a Dávalos no lo apedrearan en la calle, porque para eso estaba Jerko Puchento en una tribuna. Les ofrezco a quienes hacen, al sinnúmero de personas que tienen que hacer tesis en estos tiempos, les ofrezco un ejercicio súper simple: analizar las rutinas de humor televisivo en la dictadura, en la transición y post-2011. No tienen nada que ver. Una vez más sonar informativo regala lo que podríamos vender. Qué buena idea. Porque si tú analizas, tú vas a ver, los 80 son contadores de chistes. Básicamente un contador de chistes, pero como no se podía contar tanto chiste, entonces mucho espectáculo. Por ejemplo, que hacían los humoristas, llegaban por una cama elástica, se venían a saltar en medio de la rutina. ¿Ya? Ese no fue... el ignominio, no, el no fue el inolvidable locutor radial actualmente. Sí, el más grande de todos los humoristas que haya generado este país. Sobre todo cuando habla de política. Tenían que llenar de cosas o relacionarse con Topollillo, ¿ya? O descuartizar a los homosexuales. O exactamente. O cantar, claro. ¿ya? O cantar canciones en favor del régimen de modo indirecto, ¿ya? Entonces, y luego viene la transición donde ahí se excede el chiste corto, porque lo que había que hacer era básicamente contar muchos chistes y como no tener narración. Eso es súper interesante. Claro, no había narrativa. No tiene que haber narración, porque si hay narración empiezan a colarse temas. Claro. Se te empieza a entrar en la construcción de sentido, y eso es politizar. La construcción de sentido siempre termina politizando. Y finalmente llega la época en que empiezan a aparecer las rutinas que tienen historia, que tienen una narración, que tienen un juego y que tienen un desarrollo entonces dramático. De hecho, crecientemente Kramer, lo que revela su capacidad, por ejemplo, ha ido dejando de tener como escenas chistosas en sí mismas, sino que es la historia en general la que va sustentando el asunto. Ya no necesita, puede tenerlo, pero no necesita el cagó a perna, digamos. No necesita no necesita como el humorista saber que tiene que en ese momento sacar la cuestión y la gente se va a reír. Claro, pero la genialidad de Kramer. Ya descubrí la cama elástica. Ya descubriste la cama elástica. Pero además es ridículo, o sea, es de una calidad mínima, además, la cama elástica, o sea, es ridícula. Y eso es Festival de Viña 1984. Me imagino. Y veo en pleno escenario del Festival de Viña una serie de volteretas. Yo dejé de ver el Festival de Viña antes de eso. Soy un privilegiado. No, sí, una cosa increíble. Para este Festival de Viña, por ejemplo, yo ya me noté -1 en todas las listas. Me importa un carajo. Lo voy a poner en mi Twitter. Así. Bueno, durante la transición, el humor pretende ser como más rejuntacional, digamos. Rejuntacional, claro. Así como mantengamos el orden, la buena convivencia. Sí, la función religiosa, digamos. La palabra religiosa significa litúrgica. Religare, que significa volver a unir. Entonces es la función religiosa fundamentalmente, y para eso, bajo la premisa que no es muy razonable, de que como hay que unir cosas que son muy contrarias, entonces mejor no hablar de esas cosas. Claro. Entonces mejor... Y era como la típica situación de la casa donde hay un tema que no se puede tocar, claro, y que basta que el cabro chico de 5 años lo mencione y que la escoba. Entonces no hay un calamar gigante almorzando con nosotros. Entonces, y que se aparece el tema, alguien llegará a poner la música fuerte y un karaoke para los niños, guitarra para el más grande.
Cante, mi amor. ¿Dónde quedó el postre? La poesía. Claro. Diga la poesía, mi vida. Pero finalmente ya en estas postrimerías de aquella transición pactada todo eso se cayó a pedazos. Exactamente. Entonces, lo que está pasando es lo que está pasando y el gobierno patéticamente trata de responderle a un humorista, como si eso fuera una respuesta posible, digamos. O sea, Mira, o leyó tu columna o no es el único que lo percibe, sino que dentro del mundo de la UDI, don Joaquín Lavín está de acuerdo contigo. Joaquín Lavín sale en defensa de Kramer usando a Bachelet como ejemplo. Es que Lavín no es nada de todas esas cosas. Sí, por algo ha sobrevivido a todo lo que ha sobrevivido. y ya ha vuelto a posicionarse. Sí. Digamos, Katy Barriga puede tener todas las buenas intenciones que quiera, pero llegará el momento en que el suegro le dirá de qué color es el cielo y de qué color es el mar. no es rosado. Qué maldad. Los deportes llegan al Sonar Informativo. Lo comenta Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio. Bien, ¿qué tal, don Alberto? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ignacio? Bien, aquí estamos. Oye, la noticia más importante del deporte ayer, Luca Tudor, jurado del ¿Vuelve la festival titularidad? de- Ay, sí, pero ¿qué jurado quieres? del Festival de Viña. ¿En ¿Quieres serio? aportar Sí. con rutinas humorísticas? Wow. Sí, estoy hablando con él para ver si me puede meter en algún espacio. Ahora, es tan interesante el personaje actual de Luca Tudor. Notable, tan Espérate, incomprensible. yo podría decir, Luca Tudor va a ocupar un asiento en el jurado. 1,5. 2 lucas, le dicen. Está un poco más orondo. Es tan impresionante ver la evolución de ese Luca Tudor tan políticamente correcto a este ser nietzscheano, ¿ya? y políticamente incorrecto. y lleno de gula. Sí. ¿ya? Es fantástico, yo lo encuentro notable. como- Nietzscheano y pecaminoso. que es pecaminoso, una cosa- sádico, una así, mezcla tan cosa rara. notable, fantástico. El niñito bien que juega en la Sí, Católica, sí. rubio, admirado por todo Claro. el mundo y después convertido en jurado del Porque festival. uno esperaba una evolución estilo Tupper, ¿ya? Una evolución hacia el bien, hacia... Sí, pero no. Pero explica, ¿tiene algún vínculo con la música? No ¿Cuál sé, es tararea el canciones, argumento, creo yo, no sé. Yo creo que técnico justamente el cual es se por le el escoge? personaje. Come el ritmo Claramente. de esa música. Claro. Wow. Así que bueno, Me pero mataste, no tenía idea. interesante, Sí. va a estar interesante, vamos a ver cómo saluda. En fin, bueno, Sí. tenemos. Además tiene el récord de goles en un partido. Sí, que luego conversamos, que se cumplió hace un par de semanas Se cumplió los 25 años, los 25 años, del los 6 récord. goles. 7, Antofagasta. En el 8-3, Sí. Antofagasta ese año. Sí. Ahora, no es el único o primer futbolista. Frank Lobo. Exactamente, Frank El año Lobos, 94, cuando venía 17. de la locura de la sub-17 del 93 de Exactamente. Japón. En el verano siguiente fue jurado A mí- del Festival de Viña. A mí, Si pagan, yo no rechazaría en todo caso. Sí. No veo ninguna razón. Pero sería Soy bueno, licenciado- imagínate jurado soy al lado licenciado de. en Pero imagínate al lado de Luca Tudor. Sí. ¿Y cómo saludarías podría tú, sacarle Alberto? una papa frita, digamos. ¿no? Claro. Ah, pero es que las imágenes de él. O sea, ¿cómo se llama el actor el que actúa en películas de. El que hizo Nico, casi. Steven Seagal. Sí, sí. Lucas Tudor está re Sí, parecido. sí, hay algo. Y uno lo mira cuando era el no, portada de no los tiene nada que goleadores. ver, que no tiene nada que ver. O sea, como 60 kilos menos. Sí, más o como- menos. No, pero además, no solo porque una cosa es el logo, pero es como el estilo, o sea, el momento, porque antes era como de esos jugadores de la Católica que parecían importados, así como ¿no? directamente. claro. ¿no? Pero le salió la cuestión más balcánica, o sea, en realidad. Claro. Porque en realidad los Balcanes no son el resto de Europa. po. Ese lugar perverso donde se originó la Primera Guerra Mundial. Entonces, y la guerra, los Balcanes son cosas Los Balcanes serias. son cosas serias. Y están ahí al lado de los Cárpatos, ¿no? Sí, Sí. un lugar complicado. Oye, bueno, dio unas declaraciones, dijo que le gustaba mucho la música. Y que quería ir con Tonka a la y que quería alfombra ir con roja. Tonka a la alfombra roja. Y que París les iba a llevar Ay, la pidió, maleta. Sí, no, está pidió ya hasta- haciendo Sí, no, exigencia. sí, notable. Ay, cómo Pidió son. hasta pareja. Sí, no, sí, un Cómo crack. son. Yo lo encuentro genial. No, pero El los personaje es muy comentarios bueno. que hacen dicen que se comió al monstruo. Son súper nada que ver, encuentro. O sea. No, son pesados con el ídolo cruzado, son pesados, nada que. Oye, cortito, se va a jugar, recordemos, el domingo, 4:30. Bueno, suponemos, la final de la Copa Conquistadores de América, el Santiago Oye, la Bernabéu. locura. Boca ya está, Boca ya está en Madrid. ¿Pero se va a jugar? La Seguro. Copa Ya está. Sí, seguro. Libertadores de confirmado. América se Ah, juega donde está el Castillo, donde vinieron a conquistarnos. No, tremendo. Y hay mucha preocupación en España, en Madrid precisamente, porque hay
en Argentina, así como en Chile hay prohibición de entrar a los estadios a un grupo de personas que no se cumple generalmente, pero en Argentina también está este modelo, que son cerca de 500 hinchas que entre River y Boca, que son los que tienen prohibición de ingresar. Ese mismo registro se trasladó a Madrid, es decir, esos personajes no pueden entrar. Se estima que hay cerca de 100 de ellos que ya están en Madrid. Y los 1% van a llegar seguros. Sí. Y obviamente el operativo de seguridad y los anillos alrededor del Santiago Bernabéu, el paseo de la Castellana, en fin, va a ser muy, muy. Pero además no están acostumbrados. Pidieron O sea, policías argentinos. La policía de Madrid pidió policías argentinos para custodiar, y están muy preocupados en Madrid por eso. Yo estaba en Madrid para la final de la Champions, que entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que coincidió además en Madrid, porque la final de la Champions no ocurre en cualquier parte. Hoy los ultras son. Y claro, pero resulta que tú termina el partido, yo me fui después del partido, estábamos en un seminario, qué sé yo, vimos todo el partido en el seminario, en el hotel nos pusieron una pantalla gigante, qué sé yo, y después salí, digamos, a tomar algo, y me subo al metro, y estaba lleno de hinchas que venían del estadio, todos tomando cerveza, porque ya se puede tomar en el estadio, qué sé yo, y en el metro también, y qué sé yo, pero ni un problema, porque en general claro, los ultras son fuertes, pero son poquitos, Claro. y no tienen y tienen vigilancia, pero esto es otra historia, o sea, argentino, Claro, entre el recurso y la acción, yo vi imágenes de los ultras y es como mucho, aquí estamos los ultras, pero las barras bravas de River y Boca, yo las reporté, de verdad, no tienen ese nivel de quiero llamar la atención gritando que eso, pasaron la segunda etapa del mamífero, no la primera. Sí. Oye, y hay otras cosas, porque están preocupados también porque la barra de River tiene vínculos, hay barras que tienen ciertos vínculos en el mundo, tiene vínculos con la del Rayo Vallecano, del barrio de Vallecas, en Madrid. El Rayo Vallecano, tengo entendido que le pidió a River permiso para usar una camiseta igual. Bueno, la camiseta es banda igual, sangre igual que la de River. Pero como River era un equipo con más historia ya, el Rayo le ha pedido permiso. Y sus hinchas las barras tienen relación, y los ultras del Rayo Vallecano parece que ayudarían a River y harían una suerte de barra al interior. Entonces, la verdad que la policía de Madrid están vueltos locos. Yo dije que había que jugarlo en Doha. Había que jugarlo, que quedaba ahí y en la arena. Una policía si donde la no se le iba a cuestionar nada. Los ultras se ponen revoltosos, no hay problema porque no se vende alcohol en ninguna parte, donde además le cerráis las llaves de agua y en 2 horas los tenía todos entregándose solo en la comisaría. O sea, había que jugarlo en Doha. No sé qué diablos fueron a hacer a Madrid. Bueno, ¿cuál es el pronóstico, Ignacio Pérez Tuesta? Sí, yo lo voy a dar ahora. Lo voy a dar ahora porque yo no vengo mañana, porque tengo otras asignaciones mañana. Va a Madrid. Ojalá. Yo creo que va a ganar River Plate. También. Yo creo que va a ganar River Plate. O sea, es muy evidente que Boca por lo menos anda Boca, estamos claros. Hace rato. Hagan sus apuestas. No, porque esa cosa de andar diciendo que no querían jugar. Claro, arrugué. Además, cuando Maradona sale diciendo eso, ya que se cayó ya todo. Maradona jamás le quitaba el pie a la patada. O sea, no puede ser. Eso es verdad. Messi va a estar en el palco. Y la duda es por cuál va a hinchar. Igual la frase de Riquelme es buena. El amistoso más caro de la historia. Sí. Ahora, hay 2 razones importantes. Marcelo Sala, para hinchar por River, y Enzo Francesco. Sí, es verdad. Y Cristian Álvarez, el Guaso, también jugó en River. También. Y por extensión, el Chiqui Chavarría va a estar también identificado con eso. Con Luis Carampangue Zambrano, por ejemplo. Crack de todos los tiempos. Ya. Don Ignacio. Nos vemos, Chiqui. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Alberto Mayol, muchísimas gracias.